Cuando piensas en hablar en público, ya sea que hables habitualmente o que vayas a iniciarte en ello, acuden a tu cabeza una serie de pensamientos molestos y agobiantes que no te ayudan en absoluto. En este vídeo te voy a explicar qué son esos pensamientos y te voy a ofrecer dos técnicas para liberarte de ellos. Mi nombre es Omar Navarro. Como músico he interpretado ante miles de personas. También he realizado apariciones en radio y podcast. Ahora enseño a otras personas a terminar con su miedo escénico tal como yo lo hice. Así que tienes que hablar en público y te vienen ideas a la cabeza como que no vas a agradar al público, o que tienes que ser absolutamente perfecto en tu presentación, o que tu voz no es agradable. Y toda una serie de ideas de ese estilo, muy variadas, pero que realmente no te ayudan. Porque el hecho es que tú tienes o quieres hablar en público y todas estas ideas lo único que hacen es generarte estrés y evitan que te concentres en la tarea que tienes por delante. Este tipo de pensamientos son en realidad creencias limitantes. Y definimos creencias limitantes como esas ideas que uno cree, pero que no ha comprobado y que le impiden llegar a su objetivo. Le impiden o le dificultan más bien llegar a su objetivo. En algunos casos estas creencias limitantes son totalmente bloqueantes. Normalmente este tipo de creencias asoman cuando nos enfrentamos a un reto, algo que nos supone un estrés. En este caso, si hablar en público no es tu fuerte o, como decíamos antes, es la primera vez o es de las primeras veces que te enfrentas a ello, es normal que surja algún tipo de estrés por la incertidumbre. Pero las creencias limitantes van más allá porque, como su propio nombre indica, y esto es lo interesante, son creencias, es algo que uno cree, pero no son hechos comprobados todavía. Y esto es una de las claves para luego encontrar la técnica o técnicas que nos van a permitir superar las creencias. Las creencias limitantes respecto a hablar en público son muy numerosas y a unas personas con creencias limitantes les podrían parecer completamente absurdas las creencias limitantes de otras personas. El hecho es que hay mucha gente que sigue hablando en público porque lo tiene que hacer en su trabajo, en reuniones, en presentaciones, y lo hacen semana tras semana cargando con el estrés que le supone tener estas creencias. Se dice que cuando tenemos este tipo de pensamientos intrusivos que nos vienen a la cabeza una y otra vez, es para protegernos de posibles consecuencias negativas en nuestro entorno social, y por eso el pensamiento actúa sin pausa para protegernos. Sin embargo, estas creencias limitantes pueden probarse falsas. Y aquí es donde entra la primera técnica, una técnica de una sencillez que parece mentira que funcione. El problema es que hay personas que no la aplican y por eso no obtienen resultados. La técnica es ni más ni menos que comprobar las propias creencias en el mundo real. De tal manera que si esas creencias son verdaderas, dejarán de ser simplemente creencias, serán hechos. Y si no ocurren en el mundo real, uno dejará de cargar con estas creencias para deshacerse de ellas y no volver a pensar en ello nunca más, que es de lo que se trata aquí. Algunas de las creencias que me han manifestado las personas con las que trabajo para ayudarles a hablar en público con tranquilidad y seguridad son del tipo que no les gusta su voz, o piensan que tienen que hacer una exposición absolutamente perfecta en la que nadie pueda poner ningún pero, o piensan que la gente se va a dar cuenta de que son un fraude, que es el clásico síndrome del impostor, o piensan que es que directamente cuando tengan que hablar en público van a estresarse muchísimo, lo cual no tiene por qué ser así. Para comprobar estas creencias es muy sencillo. Si por ejemplo una persona, digamos que no le gusta su voz, lo único que tiene que hacer es preguntar a otras personas qué opinan de su voz, pero en general yo creo que si a alguien nadie le ha manifestado en su vida que tiene una voz más horrible que la media, quiere decir que su voz es normal. La idea de que hay que hacer una presentación perfecta, por ejemplo, ¿qué es exactamente una presentación perfecta? ¿Hay alguien que haga las cosas perfectamente? ¿Hay una presentación que pueda complacer al 100% de los asistentes? Para quien piense que se le van a notar los nervios, es posible que sí, pero yo tengo una anécdota en la que, como pianista, porque yo me he formado como músico, me acuerdo que estaba tocando en un concierto y durante alguna fase de ese concierto estaba bastante nervioso y luego alguien me dijo, después de que ya había terminado todo, que se me veía tranquilo. Así que la percepción que tiene el público no tiene por qué ser la percepción que estamos teniendo nosotros de nosotros mismos y nuestra situación en el momento de la performance. Y sobre todos esos pensamientos relacionados con el síndrome del impostor, se van a dar cuenta que soy un fraude y no me merezco estar aquí hablando aquí. Habría que decir que
hay gente que piensa que otra es un fraude aunque no lo sea. Así que, en definitiva, esto tiene que ver más con que es imposible contentar a todo el mundo, pero si una persona no es un fraude, existe la probabilidad real de que otra persona sí lo piense. Pero lo esencial con esta técnica es desafiar esas creencias y hacer un desafío real y poniendo nuestra atención y energía en ello. Investigando por internet, si tú tienes una creencia limitante que no es ninguna de estas que yo acabo de nombrar, lo cual es perfectamente normal y posible, lo que tienes que hacer es dedicarte a investigar y a preguntar a gente que entienda del campo relacionado con tu creencia, pero no dejes que se convierta en una mera opinión que mantienes en el tiempo. La segunda técnica es el mindfulness de nuevo, pero no es exactamente el mindfulness del que os he hablado en otros vídeos. Este es el mindfulness tal como lo entiende la psicóloga norteamericana Ellen Langer, que consiste simplemente en estar atentos a la variación, a las cosas nuevas que nos presenta el entorno, las situaciones, nuestro propio cuerpo incluso, y darnos cuenta de cómo hay variación de unos momentos para otros y no todo es igual, de tal manera que si tenemos la creencia de que podemos estar nerviosos en la siguiente presentación, el mindfulness tal como lo entiende Ellen Langer es una de las mejores prácticas, porque lo que nos está diciendo es que desafiemos la creencia de que vamos a estar nerviosos, siempre estamos igual de nerviosos, o vamos a tener tal o cual síntoma físico, temblores, sudores, nos va a temblar la voz. Si estamos atentos a la variación, nos daremos cuenta de que podemos encontrarnos en una situación ligeramente mejor que en otras ocasiones, y eso nos puede dar la motivación y la ilusión de seguir trabajando viendo luz al final del túnel, en el sentido de que las cosas no son estáticas, sino que hay variación. Entonces, sintetizando muy rápidamente, por un lado, comprobar las creencias, no dejarlas simplemente como creencias. Por otro lado, estar atentos a la variación en las opiniones de los demás, ser conscientes de que no podemos agradar a todo el mundo y por lo tanto no podemos ser perfectos. Y ser conscientes también de que nuestro estado de ánimo cambia y es posible que estemos estresados en una charla, en una presentación, en un evento con público, simplemente por otros factores que no tengan que ver directamente con el hecho de estar hablando en público. Y os garantizo que si aplicáis estas técnicas con constancia durante un periodo de unos 21 días, y quien trabaje conmigo, ya sea en un servicio de pago o en un servicio gratuito, sabrán por qué son 21 días. Esos 21 días van a garantizar que los efectos de estas técnicas tengan lugar con eficacia y con firmeza.